seres viven automáticamente por un proceso de miles de años, trabajan dentro de nosotros, hacen cosas y estamos ahí esclavizados. Si somos esclavos de nuestro cuerpo, somos esclavos de nuestras miserias, somos esclavos de nuestros miedos, no somos libres como queremos pensar. Queremos ser libres, por eso nos disfrazamos y decimos, no, el hombre es libre. ¿Pero libre de qué? Si estamos atados a los miedos, salimos a la calle y miramos a ver si nos pegan el ladrillazo, estamos siempre cohibidos, vivimos a veces en la depresión, vivimos con estados de melancolía, estados de muchas cosas. ¿Para qué voy a extenderme en todo eso? Todo lo conocéis perfectamente. Entonces el problema del hombre está justamente aquí, en los estados mentales, en la parte mental, que es el estado que nos hace impulsar la máquina, el que nos puede hacer dominar nuestros impulsos, tanto físicos como emocionales. Sí, porque justamente es el arma que nos da el cielo para podernos liberar de la rueda de vida o la rueda del estado animal o estado agresivo, del estado interior egoísta. Sí, porque nos puede dar la clave del discernimiento, que es saber entender entre una cosa y la otra, saber cuál es el estado que te hace daño y el estado que te hace bien. Entonces hay que tratar de trabajar el estado que te hace bien para comprender que te hace daño y transformarlo. Es decir, no huir, sino transformarlo. Es decir, la palabra huir yo no la pronuncio porque realmente no existe. Nadie puede huir de sí mismo. Del miedo no se puede huir. Cuanto más huyes del miedo, estás engendrando más miedo. Es decir, el miedo, para poderlo vencer, es aceptándolo, viéndolo como es, y entonces te das cuenta que no hay tal miedo. Con amor, con sentimiento, con confianza. Entonces uno debe conocer qué son las partículas necesarias, cuál es la medicina de vuestra propia vida personal de cada uno, para que sepa jugar con ellas y sepa tratar de dominarse con amor, con un sentimiento profundo, y conozca que los estados mentales son aquellos que nos pueden hacer mandar, que nos pueden dominar. Por eso estaba hablando que nosotros podemos crear los estados artificiales personales o estados artificiales colectivos. Los colectivos es muy fácil. Nosotros estamos todos unidos. Es decir, toda la humanidad, todo lo que existe está unido por una red eléctrica que nosotros no vemos, pero existe. Una red de ondas que están aquí y todos estamos entrelazados unos con otros, queramos o no queramos. Lo que pasa es que como no vemos la red, vivimos en nuestra ignorancia y creemos que somos un ser aislado, que yo voy aquí, yo voy allá y hago lo que me da la gana. Claro, lógicamente sí, si lo veo así, pues lógicamente soy un ser aislado. Pero no, yo estoy atado a las cosas, estoy atado a las circunstancias, estoy atado que si voy a comprar pan y el panadero no ha hecho pan, yo no puedo comer pan. Yo estoy atado a las circunstancias, que si ahora se abre la tierra, me cae todo esto encima, yo me quedo aquí dentro pendrado, no puedo. Es decir, que las personas estamos atados a todas nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias son muchas, más de las que podáis pensar. Pero claro, en nuestra ignorancia, como nos creemos prepotentes, nos creemos seres de gran fuerza, queremos potentes, pensamos que podemos dominar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro problema está en nuestro orgullo de no bajar un poco del carro, bajar un poco de ahí y darse cuenta que realmente no somos tan libres y que estamos dependiendo de unos de los otros, y eso es el problema. Entonces, nosotros, para poder proyectar, es importante el darse cuenta de esto. Porque hay pensamientos que tienen una gran fuerza, que son los grandes espíritus que existen en este planeta, y están creados por grandes seres en comunidad. Y los grandes seres en comunidad, cuando sienten algo, ese sentimiento se crea una red comunicante entre unos y otros. Sí, el sentimiento une a las personas, como el odio totalmente las hace retroceder, les hace totalmente separar. Entonces, nosotros podemos crear un amor, un sentimiento en este momento, pero para ello tenemos que creer totalmente en ello, tenemos que tener un pensamiento muy profundo y creer totalmente en ello, y cuando estemos convencidos de ellos, nuestros sentimientos, que los codifica el estado astral, irán al plano mental, a nuestra mente, y nuestra mente los cogerá, los imbuirá y formará un halo de luz y una fuerza que quedará aquí, porque todo queda. Es decir, cuando nosotros pensamos o actuamos, todo queda en este momento, y el momento siempre existe porque siempre es el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pensamos, tenemos una idea fija. Yo solo, esa idea fija, puedo tener fuerza y puedo tener un ente propio. Es decir, una madre, por ejemplo, siente amor sobre su hijo niño
Y ese amor, esa fuerza de ese amor le crea ángeles a su alrededor, le crea protecciones, y cuanto más amor tiene su padre, más fuerza le va a crear a su hijo para protegerlo. Como hay personas que sienten odio hacia otras, y cuanto más odio sientan, esas personas más daño les puede hacer también. Eso es a nivel personal. Y una mente personal puede hacer mucha fuerza. Pero fijaos vosotros que ver una mente son dos, son tres, son cuatro, son cinco. Formamos una mente. Es decir, si todos nos ponemos en contacto en la misma nota, estamos dando la misma nota y formamos una ente. Es decir, el momento que hay una unión entre las personas, que hay una afinidad, hay un acuerdo común, que estamos convencidos de lo mismo, total, y sentimos lo mismo, automáticamente nos crea un ser. Si ya no existe ese yo personal, he roto con mi yo, y en ese momento somos un yo. Si son personas 15, 20, 30, ha creado un yo. Ese yo es el que es en ese momento. Y cuanto más fuerza se le va dando, ese yo va pululando y va creando fuerza. Y la mente se va creando esa fuerza y esa cosa. Por ejemplo, las dos fases que crean más seres. ¿Por qué tiene más fuerza en esta clase de humanidad que nosotros vivimos? Es el miedo. El miedo es la fuerza de creación que utilizamos nosotros en nuestro tipo de sociedad tipológica. Estoy hablando de sociedades. Como si ahora hablamos de una sociedad, por ejemplo, de otra galaxia que nos llevara a lo mejor 50.000 millones de años luz, pues lógicamente esa sociedad viviría a otro nivel de pensamiento al nuestro. Y tampoco hay que salir a otra galaxia, es a un nivel superior, a un nivel más inferior de progresión de evolución, de entendimiento. Te vas a una tribu en el Amazonas y te encuentras ahí a unos seres que viven a su nivel y son inocentes, son puros, son buenas personas, pero a su nivel crean una fuerza, y esos crean mucha fuerza a su nivel porque son más fáciles de poder crear esa fuerza porque están menos rodados. Quiere decir que los seres, cuando están poco rodados, son más fáciles de crear fuerza porque tienen más miedo. El ser, si está poco rodado, no es muy evolucionado, si está por la mitad, le es mucho más difícil crear formas, porque como tiene la duda, que es el yin yang del cerebro, la duda no te puede crear, tú con dudas no puedes crear formas, porque no estás convencido. Por eso el que tiene fuerza te puede apoderar y puede dominarte. Por eso justamente hay seres inferiores, seres muy atrasados que no tienen duda, por eso son atrasados, porque no tienen duda, que crean el yuyu ese que dicen ellos, el yuyu, y están tan convencidos con el yuyu que te meten a ti la porquería esa, y como tú estás en la duda, que sí, que no, ¡pam!, la castaña te viene. Pero no porque esos seres sean más superiores, no, concentra más la mente, nada más. Y el tener el poder de concentración no quiere decir que sea uno más evolucionado, porque creen, no, eso no tiene nada que ver. Es decir, eso es una facultad, con muchas facultades que uno pueda tener, psíquicas. Y normalmente las facultades psíquicas las tienen más desarrolladas los seres más inferiores. Es decir, el ser cuanto más atrasado es, más facultad psíquica tiene de desarrollar. Y le es más fácil a él, porque por eso mismo, porque tiene menos dudas. Un ser más evolucionado, cuanto más evolucionado es, tienes más dudas, porque sabes más y tienes, hasta que llega un momento que hay cosas que ya las has superado y las sabes ya y las has podido ya descifrar. Entonces, ¿qué vale? Que tu fuerza sea multiplicada por 40 sobre aquel, lógicamente. Te ha costado más, pero sin embargo, cuando llegas a esa fortalecización de tu propio yo, de ese espíritu que ha llegado a transformarse de la duda a la comprensión y al entendimiento y ese conocimiento, entonces ya puedes hacer, y entonces en vez de hacer entes oscuros, haces entes de luz, que es lo que hacen los seres en evolución ya evolucionados, con el amor. Porque justamente el amor es el que te puede apagar la duda, es el sentimiento. Que es lo que yo os decía, que a veces la fe es buena en personas que a lo mejor no esto o lo otro, se cogen a la fe y es una forma de evolución que puede ayudar, es como un salvavidas. Pero no puedes estar siempre con ese salvavidas, porque un día te lo pinchan y como no sabes nadar te puedes ahogar. Por eso de vez en cuando es bueno quitarse el salvavidas y nadar un poquito y tragar agua, que no es malo. Entonces el progreso en la vida está en cada uno de nosotros. Entonces ahí te encuentras con unos seres que son poco evolucionados, que usan la fuerza del miedo para crear su protección mental y crean sus espíritus de protección y atacan. Como es el vudú, como son todas esas cosas, si existen, como hay personas que os pueden hacer daño. Si uno es débil. Ahora, si uno es fuerte, es al revés, esa fuerza viene, pero como tú tienes protección, ¡pam!, enseguida le vuelve al que te la mandó. Pero rápido, insofacto.
¿Por qué? Porque ha retrocedido, ha chocado con una energía mucho más elevada, ya ha pegado, ha hecho una chispa, ha hecho clash, y esa chispa ha hecho retroceder de donde venía esa fuerza y se ha vuelto. Entonces, esto es algo que uno puede crear, esos espíritus, decimos espíritu, la palabra espíritu es así, espiritismo, algo raro, entidades, que es lo mismo, artificiales, y esas entidades artificiales pueden ser positivas, es decir, de luz, o oscuridad, igual como las que puede hacer uno mismo. Si tú eres, por ejemplo, positivo, evolucionado, pues creas seres positivos. Si tú estás atrasado, pues creas seres atrasados. Y una cosa pues enseña a la otra. Entonces el grupo que realice seres, por eso hay grupos, hay monasterios, hay gente que reza mantras, hay cosas que se hacen mentalmente muchas veces para crear seres positivos, para ayudar a otros seres, y los mandan de otros sitios. Por eso no podemos criticar ni juzgar los trabajos que se realizan en determinados sitios o abadías o gente que está en clausura, porque a lo mejor su misión en este planeta justamente es mandar seres de luz para que apague un poquito y controle las fuerzas del mal que nos rodean, ¿eh? Entonces no podemos juzgar lo que desconocemos, y yo cada vez me doy cuenta más de ese camino a través de las experiencias y los palos y de caer muchas veces, y hay que darnos cuenta que nosotros podemos crear mentalmente un ser maravilloso de luz, y por eso vino Cristo. Es decir, Cristo es un ser natural que vino a este planeta y a nivel solar. Entonces, cuando vino a este planeta, vino porque aquí había bastante energías positivas que lo llamaron para que pudieran hacer. Es decir, las cosas vienen porque se llaman. Es decir, si se vibra lo suficiente en este planeta, lógicamente las cosas cambiarán mucho. Por eso, si vosotros queréis que vuestras vidas cambien, vibrar fuertemente, positivamente, tener confianza en las cosas, no importa que os vaya mal, tratar de luchar para que os vaya mejor, y veréis cómo a lo largo de vuestras vidas veréis cómo cambian y vibraréis y haréis espíritus y llamaréis espíritus positivos y añadirán el camino. Pero para eso uno debe vibrar, es decir, vibrar con un sentimiento auténtico y sincero. Ahora, si uno se las quiere de listo, que vaya con cuidado con las fuerzas de crear espíritus, porque se los puede crear igualmente, pero esos son hijos que luego vuelven al hogar. Y depende de lo que tú les diste en la enseñanza, cómo nos enseñaste, luego vendrán a reclamar. Es decir, nos enseñaste esto, pues toma para ti esto. Entonces es lamentable que mucha gente que de momento, pues sí, van haciendo daño, son felices a su manera, pero a la larga van a ser muy infelices, y lo son haciendo ya, que hay mucha gente hoy en día que ya está recobrando aquello que hizo en un pasado, y más vale que no se acuerde, porque si se acuerda lo pasaría mucho peor. Es decir, que es bueno el no saber. Es decir, cuando hay un palo, mejor no saber, porque si te enteras sería a lo mejor más lamentable saber lo que tú a lo mejor podías haber hecho en otra existencia, ¿no? Bien, entonces para concretar un poco la charla vamos a pasar más a coloquio. En un principio constante, seres puros, naturales, que bajan, se transforman en naturales, esos seres puros, porque son naturales y se transforman naturales, donde empiezan a recibir un conocimiento, y ese conocimiento hace espíritus artificiales. Quiere decir que los seres elevados, los seres espirituales de luz, ellos trabajan a través de los seres que trabajan para ellos. Es decir, que tienen muchos seres como robots, aquí hacemos robots del tornillo, existen robots pero hechos de uno mismo, a tu semejanza, y depende de la semejanza que tiene cada uno de sus vibraciones de positividad, de trabajo y esfuerzo, pues ese es el ser que tienes ahí para que trabaje y produle. Y todos pues tenemos nuestros seres que desconocemos, pero los tenemos interiormente, no es muy fácil no descubrirlos, los podemos descubrir perfectamente qué clase de seres nos rodean. Viendo un poquito nuestra vida nos daremos cuenta, y si no nos gustan es muy fácil cambiándoles, muy fácil, es cambiar uno mismo. Si tú cambias los seres de poca luz o de ninguna luz, esos seres cuando ven luz, cuando ven trabajo, cuando ven positividad, a la larga se marchan porque ellos mismos se autodestruyen, porque ven que no hay lucha. Es decir, la lucha es justamente la que alimenta a estos seres. Es decir, la lucha negativa de deseo